Primero tenemos que entender que el bienestar animal es un tema muy complejo, que tiene muchas dimensiones de las cuales se puede estudiar y se puede abordar, que estas dimensiones pueden ser tanto científicas y técnicas, como también pueden intervenir dimensiones que tienen que ver con lo social, con lo religioso y con lo político. La Organización Mundial de la Sanidad Animal, la OIE, es una organización que hace un par de años viene trabajando fuertemente en la difusión de las distintas prácticas para favorecer el bienestar animal, como también está generando información, documentos e iniciativas que tengan que ver con este tema. Este es un print de la página web de la OIE, en la cual ahí ustedes van a poder encontrar todo lo que esta organización está llevando adelante. Van a tener distintos tipos de publicaciones respecto a bienestar animal en distintos tipos de especies en producción. Bien, ¿qué definiciones podemos tener en cuenta para abordar el bienestar animal? Por un lado, hay una definición que es del año 1976, en la cual acá se menciona que el bienestar tiene que ver con una completa salud mental y física, donde el animal está en perfecta armonía con el ambiente que lo rodea. 10 años posterior a esta, surge otra definición en la cual ya no toma este concepto de perfecta armonía con el ambiente de manera perfecta, idealista, sino que ya se menciona el intento que tiene el animal por ajustarse al ambiente donde se encuentra. Y ya la OIE en el año 2005, el bienestar animal lo define como un modo en que un animal afronta las condiciones en las que se encuentra viviendo. En nuestro país el SENASA también en su página web muestra distintos tipos de documentos y normativas que hacen al bienestar animal. Ustedes van a poder ver un video que pueden acceder a eso, al mismo visitando la página web de SENASA. Y SENASA, en este sentido, la definición que toma también es esto del intento de un animal en relación a hacer frente al ambiente en el cual se encuentra. Y por otro lado se menciona que las condiciones del ambiente en la cual ese animal se encuentra afecta a lo que es el funcionamiento biológico en sí, a su estado de salud, al comportamiento que este animal puede presentar y a los distintos tipos de estados afectivos, ya sea un estado de satisfacción, de dolor, de frustración, de confort. Ese es el link de la SENASA donde van a poder ver es lo que le comentabas de bienestar animal. Bueno, un poco para hablar acerca de cómo fue que surgió esto de la ciencia del bienestar animal. El origen de esta ciencia siempre estuvo abocado a lo que son los animales de producción y a las 5 libertades. Ya vamos a ver de qué se tratan las 5 libertades. Un poco para hacer historia en esto, un hito muy importante que se sucedió en el año 1964 en Inglaterra, se publicó el libro Animal Machines, en la cual su autora Ruth Harrison lo que hizo fue mostrar a la sociedad cuáles eran las condiciones en las cuales en ese momento los animales en producción se encontraban. Y esto generó una enorme preocupación, no solamente en la sociedad, sino también en las personas responsables en el gobierno, y en la cual el gobierno en ese momento lo que hace es tomar esta iniciativa, este planteo, y empieza a trabajar en el mismo. Genera una comisión, la cual esa comisión estuvo dirigida por Bramble, y esa comisión emite lo que fue una primera publicación, una primera aproximación acerca del bienestar animal, que fue lo que se conoció como el informe Bramble en el año 1965. Luego se puede armar lo que es el Comité Bramble a raíz de esta iniciativa que hubo en el año 64,
en la cual este comité Bramble, integrado por varias personas, empieza a definir, empieza a establecer un concepto de lo que es el bienestar animal y ya en ese momento empieza a incluir lo que son los estados emocionales del animal. Acá es donde ya se empieza a hablar de lo que son las 5 libertades. 3 años posterior a este comité se crea otra institución, llamémosle, que es un comité asesor, en la cual este comité asesor empieza a trabajar mucho en lo que fueron recomendaciones de buenas prácticas de manejo de esos animales en producción. Ese comité en el año 79 ya pasa a ser un consejo. Digamos, el tema empezó a adquirir cada vez más relevancia. Un consejo sobre bienestar animal de animales de granja. Acá retoman también el concepto de lo que son las 5 libertades, pero ya incluye otro aspecto que no se venía dando anteriormente, que es esto de que independientemente del destino final que tengan esos animales, lo que había que asegurar era que el transcurso de la vida tenía que valer la pena para ese animal hacerlo. Y ya en el año 2000, cuando surge la Organización Mundial de la Salud Animal, ya esto empieza a extenderse como un movimiento global en cuanto a una preocupación por el bienestar animal. Esta es la etapa de lo que fue el reporte Bramble en el año 65. Acá tienen algunas características de lo que fue ese reporte. Pero este reporte ya se menciona en ese momento de que un animal de granja tiene que tener las posibilidades de levantarse, de acostarse, de darse vuelta, de estirar sus miembros, de realizar el cuidado del cuerpo. Y también hace mención rescata la importancia de que un animal necesita también de sus pares para poder vivir. Llamémosle a la conformación de un rodeo o de un grupo. Bueno, acá la gran pregunta que se empieza a generar a partir de estos informes es, bueno, ¿cómo se puede asegurar esto en los tambos o en un sistema de engorde? Les comentaba lo de las 5 libertades. Bueno, estas fueron propuestas en primera instancia en el año 1979 por este Consejo de Bienestar Animal. Y estas 5 libertades hacen mención a que el animal tiene que estar libre de hambre y sed, no tiene que estar en desconfort, tiene que estar libre de dolores, de lesiones y enfermedades, libre de miedo y estrés. Y por otro lado también una libertad que tiene que ver con que ese animal pueda expresar su comportamiento natural. Acá es donde se plantea un poco la cuestión ética y técnica. ¿Sí? La cuestión ética es decir, bueno, ¿por qué hay que asegurar estas libertades? Y la cuestión técnica es cómo podemos asegurar esas libertades. Si nos vamos a un sistema de producción animal, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer en el momento en que estamos para poder satisfacer esas 5 libertades que hacía mención el Consejo? En el año 94 surgen los 5 dominios. Ya no se llaman libertades, sino que estos dos autores, Mellor y Reid, hacen referencia a que no deberían llamarse 5 libertades, sino 5 dominios. Esto fue un modelo planteado en el año 94, después se dejó de abordar en este tema de los 5 dominios, se vuelve a trabajar en las 5 libertades, a tomar como referencia las 5 libertades, y ya en el año 2019 se empieza de nuevo a retomar este tema de los 5 dominios. Bueno, un poco habíamos dicho que estas 5 libertades, en su momento, en el año 94, habían sido abordadas desde otro concepto que son los 5 dominios del bienestar animal. Estos 5 dominios propuestos por Mellor y Reid considera que 4 de esos dominios tienen que ver con componentes físicos y hay uno, el quinto, que tiene que ver con componentes mentales. En esto los componentes físicos es el dominio 1 tiene que ver con la nutrición,
el dominio 2 tiene que ver con el ambiente, el 3 tiene que ver con su estado de salud y el 4 con su comportamiento. Si vemos, los 4 que mencionamos tienen que ver son componentes físicos de esos dominios. Y después está el quinto, que es el componente mental, que hace referencia a este estado en el cual el animal no debería encontrarse, que tiene que ver con sentir angustia, desesperanza, dolor, miedo. ¿Por qué lo de las 5 libertades fueron en cierta manera cuestionadas y en el 2019 se empieza a enfocar el tema bajo los 5 dominios? Bueno, básicamente resumiendo tiene que ver con que son cinco libertades que son aspiracionales. Y lo concreto es que el cuestionamiento pasaba por decir, bueno, nunca un animal va a estar al 100% en cumplimiento con esas 5 libertades, porque quizás puede tener un dominio que tiene que ver con que no tenga hambre, pero puede ser que esté enfermo por algún problema, puede ser que se sienta angustiado por alguna otra cosa que haya pasado. Entonces, un poco el planteo era que estos dominios eran aspiracionales, eran estados ideales, y que era medio complicado poder decir, bueno, vamos a cumplir con estas libertades. A tal punto que, como ustedes pueden leer al final, la expresión libre de no es posible utilizar las libertades para clasificar un deterioro de bienestar animal, es decir, bueno, la libertad 1 de que no tenga hambre es casi libre o se cumple a medias. O sea, las libertades eran es o no es. De todos modos, lo de las 5 libertades, si bien tuvo su cuestionamiento y posteriormente se empezó a abordar el tema en cuanto a los 5 dominios, si bien las libertades fueron un poco dejadas de lado, pero lo que sí sirvieron en este sentido fueron las provisiones, que las provisiones es un poco la guía práctica para poder trabajar y poder cumplimentar cada una de esas libertades. De hecho, hoy las provisiones es un poco lo que en el tiempo se trabajó para poder determinar, bueno, qué cosas había que hacer a nivel del sistema de producción para poder cumplimentar con esto. Algo importante que pasó en el año 2016 fue que hubo una conferencia de la organización sobre bienestar animal. Esta conferencia participó mucha gente, hubo cerca de 400 personas participando, representando más de 100 países. Y esta conferencia fue un poco para poder hacer algunos proyectos a futuro y también trabajar y discutir algunas propuestas hacia adelante consensuadas con todos los países acerca de cómo encarar el bienestar animal. Esta conferencia se plasmó en una estrategia mundial, que esa estrategia tuvo que ver con cumplir con un objetivo que era el de conformar un foro permanente a nivel mundial con los técnicos y diferentes personas de distintas instituciones, de los centros de investigación, las universidades, etcétera, para poder trabajar en este tema. Esta estrategia fue muy importante porque ahí es donde ya se empezó a hablar de desarrollar normas internacionales sobre el bienestar animal, o sea que haya normas estandarizadas en todo el mundo para que todos los países participantes puedan trabajar en esas normas y que sean todas iguales. Por otro lado, también en mejorar el refuerzo de las capacidades y la educación. En este sentido, es decir, bueno, hay que formar a la gente y capacitar a la gente que implemente las normas y que también pueda hacer educación con esto. También una estrategia tiene que ver con esto de actuar en la sociedad civil junto con las demás instituciones, ya sea con los gobiernos, con servicios veterinarios, etcétera. Y por el otro también una estrategia para poder implementar estas normas y las políticas de bienestar animal. Esto ustedes lo van a poder ver, ahí tienen el link en la OIE, es una infografía en la cual ustedes van a poder acceder y ahí pueden acceder a todos los documentos que tienen que ver con bienestar animal. Por ejemplo,
La primera, que dice normas adaptadas para los animales terrestres, que es donde entramos los que estamos abocados a la producción de leche. Tenemos normas para el transporte, normas para utilizar animales en lo que es investigación, para los sistemas de producción, ahí donde dice ganado vacuno de leche. Bueno, si ustedes están interesados en cada una de esas, pueden acceder a esta infografía y directamente picando sobre alguno de esos temas los puede llevar al documento. Bueno, por otro lado vamos también a hacer referencia a lo que es el estrés. Hablamos de bienestar animal, el concepto, hablamos de las 5 libertades, hablamos de los 5 dominios, vamos a hacer referencia al estrés. El estrés básicamente es un proceso en el cual un organismo se adecúa a las distintas agresiones físicas o psicológicas a las que un animal es sometido. Esta definición fue un poco propuesto por esta persona, Temple Grandin, en la cual es una persona que vive en Estados Unidos, es una doctora, y un poco ella fue la que empezó hace un par de años a trabajar en esto de mitigar el estrés, sobre todo en lo que son los frigoríficos, y de hecho uno de los grandes aportes que hizo esta investigadora fue en rediseñar los frigoríficos y cambiar un poco las prácticas de arreo en todo lo que es el movimiento de animales dentro de un frigorífico. Por otro lado también está esta publicación de Donald Bloom, en la cual habla sobre estrés y bienestar animal. Acá es lo que dice un poco que la acción de los estímulos nerviosos y emocionales provocados por el ambiente sobre el sistema nervioso, endocrino, circulatorio y digestivo de un animal producen cambios que pueden ser medibles en cada uno de estos sistemas.